Damos ya la bienvenida a los invitados del primer bloque. Una amiga de Evolución Humana, Jimena Trotain, bienvenida. Bueno, recordamos, licenciada en Biología, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Cuyo, licenciada en Geología, decíamos, por la Universidad Nacional de San Juan, investigadora adjunta del CONICET, perteneciente al Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, con temas de investigación en evolución, paleobiología, docente de la universidad, cátedra específicamente de la evolución, que es el tema que vamos a hablar esta noche. Profesora de cátedra de evolución, el doctorado también en ciencias biológicas, ha participado en numerosos trabajos de campo, Litigualasto, que es otro gran tema. Y también nos acompaña otro amigo de Evolución Humana, muchas veces que lo hemos invitado y siempre ha venido, Fabio Vázquez, licenciado en Biología por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular, dedicación exclusiva, allí está el tema genética general, genética y mejoramiento, biología de microorganismos y evolución, todo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, entre todos, entre los especialistas que hemos invitado, vamos a tratar de entender qué pasa con nuestra sociedad, que le cuesta tanto aceptar algo que viene ya de muchos años enseñándose en todas las universidades del mundo. Si uno quiere estudiar biología, alguna carrera similar, en los primeros años va a tener justamente las materias que dan nuestros invitados de esta noche, que es evolución. ¿Y por qué? Porque la evolución es un hecho. Bueno, Jimena, hay problemas. Nosotros hemos vivido hace días atrás una anécdota de escuchar por una radio de San Juan, una radio local, a un periodista que denostaba a Darwin y la evolución. Y bueno, me llevó a tratar de responderle con un mensaje, como se usa ahora, de WhatsApp, y lamentablemente no tuve ni al otro día, ni al otro, ninguna respuesta. Así que quedó al aire una versión nada más, que me preocupaba. Claro, siempre que uno intenta abordar la temática de evolución nos encontramos con numerosos obstáculos que hemos quedado entre los dos en denominarlos de esa manera, y no siempre se alcanza a explicar la evolución sin tener previamente una discusión que tiene que ver con cuestiones que son o que no son necesariamente científicas. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de evolución biológica nos referimos a una ciencia que es la biología. Entonces, cuando estamos ya bajo el paraguas de la ciencia y del método científico, deberíamos acotarnos a esto. Sin embargo, siempre existe la discusión social, epistémica, religiosa, que tiene que ver con cuestiones que son extra ciencia biológica. Entonces, a veces es difícil abordar esto sin tener en cuenta esto otro que acompaña siempre a la teoría de la evolución de Darwin y las teorías que la acompañaron después, porque hay que tener presente que la teoría de la evolución de Darwin es una teoría propuesta hace 200 y pico de años, pero que nunca ha sido reemplazada como paradigma de la ciencia biológica. Siempre que se han hecho otras hipótesis, otras teorías que la acompañan, pero nunca ha sido bajada del pedestal, o si quisiéramos, puesta como paraguas de la ciencia biológica en general, ¿no? Doctor Fabio Vázquez, muchos dicen no creo, como si fuese una cuestión de fe, en la teoría, inclusive dicen es una teoría, no es una ley. Bueno, a ver, parte y parte de esto. O sea, viendo que encabeza lo que me acabas de decir, ponerlo en términos de creencia o no, empezaríamos ya mal, empezaríamos con el pie izquierdo, ¿no? Porque decimos, bueno, no, a ver, no se trata de creer o no creer, si se trata de un conjunto teórico importante. Está en un conjunto teórico, probado empíricamente numerosas veces, algunas creo que lo mencionamos incluso aquí, es de los conjuntos teóricos más verificados desde el punto de vista empírico de la historia de la humanidad. Inclusive completado y enriquecido. Exactamente. Un poco como te decía Jimena, como decir, bueno, está bien, Darwin arranca
hay predecesores de Darwin, pero supongamos de Darwin en adelante han pasado 100 y pico de años largos y el resto de los avances que ha habido en cuanto a la comprensión del fenómeno de la evolución han sido enriquecedores respecto de lo que es la teoría básica darwiniana. Desde la teoría sintética, más o menos estamos hablando entre 1920 y 1940, del siglo XX por supuesto, está en adelante, o sea, desde ese cuerpo de la teoría sintética en adelante ha sido enriquecido con, digamos, varias, conjuntos de ideas que han, por supuesto, diversificado y que han ampliado la cantidad de explicaciones sobre lo que tiene que ver con la historia de la biodiversidad. Porque de alguna manera estamos hablando de eso, de la historia. O sea, la evolución se proyecta desde el pasado y va hacia el futuro y, por supuesto, nos da una imagen veraz del presente. Ahora, es interesante lo que señaló Jimé respecto del tema de los obstáculos, ¿no? Uno piensa en obstáculos desde el punto de vista epistemológico, como lo pensaba por ahí, había un epistemólogo muy conocido, Gaston Bachelard, que hablaba del obstáculo de una manera casi literal, o sea, lo que te impide llegar. Años después, Astolfi, trabajando sobre Bachelard alguna vez, decía, bueno, no es que sean obstáculos en particular, es pensamiento cómodo, es pensamiento económico y de alguna manera eficaz para... Claro, porque no hay un desgaste o una decisión de estudiarlo, exacto. Leerlo, Entonces, por lo menos el tema. El tipo de obstáculo del que estamos hablando es bastante transversal, te permite explicar varias cosas. ¿Es funcional? Sí, es muy funcional, permite la explicación sencilla. Y a la vez, de alguna manera, entra en conflicto con las explicaciones científicas. O sea, tiene conflictividad, o sea, como características. Esas tres características realmente te arman un corpus interesante. Interesante no para pelearse con nadie, pero sí para de alguna manera, digamos, poner ese reparo que por ahí es al que te enfrentaste vos cuando decías que habías mandado el mensaje. Somos colega periodista, sí. Sí. Ahora, Jimena, ¿ustedes han tenido algún tipo así de experiencia con alumnos en clase que les impugnaban la teoría? Sí, totalmente. Recuerdo uno en particular que nos dijo, tenía que venir a dar el final de evolución y nos dijo, yo vengo y rindo, pero sepan que yo no creo en esto. Y se presentó a rendir y los conceptos evolutivos los había aprendido bien aprendidos, pero él nos expresó después que no creía en lo que había dicho. Es difícil, la verdad, esa situación. Es muy porque difícil. Esa persona va a tener luego un título y va a decir, esto no es así, por más que lo rendí, pero tengo el título. Nosotros hacemos hincapié en que es una ciencia, y como ciencia, lo que normalmente nos pasa es que vamos contra el sentido común. Entonces, ir contra el sentido común, que muchas veces es la explicación más sencilla, no convence. Claro. Y muchas veces entonces lo que tenemos que hacer es decirle, saquen dos cosas de la cabeza, como científicos. El sentido común, porque nos va a llevar a una respuesta probablemente equivocada, y el antropocentrismo también. Porque tenemos que estudiar la evolución desde el punto en el que nosotros nos ponemos como un animal más. Como que para nosotros, humanamente, rigen las mismas leyes físicas que para el resto de la biodiversidad actual. Físicas, biológicas. Físicas, biológicas. Lo que pasa es que cuando nos adentramos en lo que es evolución humana propiamente dicha, hay otras variables, como la cultura, la moral, la ética, la medicina, que nos dejan, digamos, con ciertas cuestiones especiales. Pero eso no quiere decir que si alguna ley física afecta a todos los organismos de la biodiversidad actual, nosotros salgamos necesariamente ilesos de eso. Entonces, es a veces muy duro, complicado, y en ciertas cuestiones uno se mete con temas muy personales, claro, como puede ser la religión. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho tacto, si quisiéramos, para no herir susceptibilidades, pero sí mantenernos dentro de un cuerpo de ciencia. Sí, porque es lo que se ha descubierto, lo que se ha comprobado. Y Fabio, ¿ha tocado algún alumno? Sí, más de una vez, pero no solo me ha tocado con alumnos, a ver, me ha tocado con alumnos que directamente, como le pasó, como pasa, como contó Jimé, que directamente no creen en, lo cual es difícil de abordar desde el punto de vista de la creencia. Pero también he encontrado, o sea, a muchos, incluso hasta colegas,
los cuales, algunos de estos obstáculos que yo te mencioné, los tienen a flor de piel. Uno es lo que tiene que ver con la teleología, que se llama teleología. Claro, es lo que el tiene estudio que de los ver- fines. Claro, de los fines. Pensar que el proceso evolutivo tiene un fin en sí mismo. ¿Está? Como que está premeditado hacia, como Claro. que tiene una intención. Y eso, ella te lo puede decir también, lo hemos encontrado también hasta en colegas, no nada más en alumnos. ¿Está? ¿Por qué? Porque esa teleología está atada directamente al sentido común. Para nosotros en la vida común, para manejarnos en la vida a día, nos sirve el sentido común. Yo, O sea, y entonces, digamos, extrapolándolo de ahí, lo podemos llevar incluso hasta los que tienen, digamos, una base científica, como Claro. estamos hablando de algunos colegas. sí, porque yo quiero que me ayuden a recordar lo que se llamó el juicio del mono. En el año 1925, Sí. en Tennessee, Estados Unidos, se juzgó a un profesor, un docente en biología, porque enseñaba la teoría de la evolución de Darwin. Y había una ley que en ese momento lo prohibía, una ley específica. Y se hizo un juicio que fue famoso, allí estamos viendo, porque esto llevó también adelante hasta una película, ¿no? Heredarás el viento, una película de 1960, pero con excelentes actores y donde todo un pueblo se convulsionó porque, claro, había un sector que en ese momento era mayoritario, que decía, no, eso es contra Dios, contra la religión, no se puede enseñar en las escuelas, hay una ley. Y ese docente fue condenado, ¿no?, a pagar una multa y, bueno, no fue a prisión, pero el juicio, realmente la película, yo se las recomiendo, Heredarás el viento, quizás ahora con todo lo digital, sí, ahí están imágenes, lo podemos llegar a obtener. Pero lo interesante es que llevó adelante el gran debate, si esto era contra alguna o varias religiones o si realmente había que priorizar lo descubierto, lo científico, con el método correspondiente, con evidencias concretas. ¿Ustedes vieron esa película? ¿Qué les pareció? Tengo idea de la película, pero lo que más me da es que esto dio origen en su momento a leyes específicas, que de alguna manera, hasta 20 o más de 20 años después de esa situación, todavía, hasta el año 68 en realidad, en Arkansas específicamente, se prohibió hablar directamente del tema evolutivo en términos de los colegios. Después un juicio, otro juicio más moderno, pero... y el año 68 claro. Ya, donde, bueno, de alguna manera se habilitó la situación. Pero los integristas en Estados Unidos, porque justamente este tema es muy de Estados Unidos, porque es juicio tras juicio, sí. Digamos, empezaron a trabajar sobre qué. Los integristas, me refiero a los fundamentalistas religiosos, ¿no? Empezaron a trabajar sobre la posibilidad de hacer una especie de migración epistemológica y no hablar más de creacionismo como tal, digamos, desde el punto de vista bíblico, sino tratar de fusionarlo, de entreverarlo de alguna manera con lo que tenía que ver con el pensamiento científico. De tal manera de poder habilitar, una vez que, digamos, se dijo no. A partir del juicio que te estoy comentando, se dijo hay que enseñar lo que tiene que ver con ciencia en los colegios, en las escuelas y en las universidades. Ahí en Arkansas dijeron, bueno, ¿qué tal si de alguna manera este pensamiento religioso de alguna forma lo vamos mutando, lo vamos, digamos, migrando epistemológicamente hacia lo que tiene que ver con un lenguaje científico? Esa migración del lenguaje para los integristas era un peccata minuta, o sea, un pecado menor de alguna forma. Y así lo fueron haciendo. Recién, eso de alguna manera, digamos, hizo que legalmente hubiera después que poder enseñar las dos versiones que se llaman. O sea, una versión que básicamente tenía que ver con este diseño inteligente y otra versión que era la versión científica, que es la que estamos hablando. Claro, o sea, es complicado que hayan dos versiones de un mismo hecho, ¿no? Claro. Por supuesto. ¿Viste pero la película, sí, Jimena? ¿Qué te pareció? Me encantó. El juicio del mono en general. A ver, a lo que decía Fabio, además hay que agregar que Estados Unidos, como bien lo dice su nombre, son muchos estados. Y entonces, cada juicio por cada estado. Claro. Entonces, no es parejo. No, tienen autonomía. Claro, no es parejo el criterio que se usa. Son 50 estados distintos. Distinto a nuestro país, en el cual se permite la libertad de cátedra, por ejemplo. Pero yo insisto con el tema de que cuando uno se va a licenciar en la universidad, está bajo el paraguas de una determinada ciencia. Claro. Entonces, cuando estamos debajo de ese paraguas, de ese cobijo de la ciencia, lo que nosotros debemos como docentes afrontar es la cuestión científica, sin
menospreciar ni entrar a discutir cuestiones religiosas porque no somos idóneos en eso. Seguro. Principalmente. 3 siglos habían pasado de toda la condena a Galileo Galilei, 4 siglos de la Inquisición. Bueno, ¿cuántos juicios hubo tan irregulares por cuestiones entre ciencia y creencias? Pero apareció el término que recién decía Fabio, el diseño inteligente, donde salen al cruce de la teoría de la evolución de Charles Darwin con algo que dice, bueno, se puede haber dado la evolución, pero siempre a través de la conducción y la dirección de alguien muy inteligente que puede ser el creador de todo esto, un Dios. El diseño inteligente. No sé si eso vino a empeorar las cosas o a mejorar. No es que ni empeora ni mejora. En realidad, es lo que te decía, es una migración epistemológica. Es decir, bueno, yo no voy a hablar... En Estados Unidos, como hay una cierta aconfesionalidad en la Constitución, entonces, digamos, sí, la idea es no enseñar religión en los colegios. ¿Cómo hago yo para, de alguna manera, no decir que es religión y hablo de diseño inteligente? O sea, reemplazo lo que sería el concepto judio-cristiano del Dios por un diseñador inteligente. Esto acomodado también a lo que es la teoría del relojero, que si, bueno, si yo tengo algo tan complejo, claro, bueno, ese fue uno. Si tengo todo esto tan acomodado y tan precisamente construido, tiene que haber un diseño inteligente. Ciertas estructuras complejas no pueden haber sido sino producto de un diseño y una guía inteligente para su evolución. O sea, el ejemplo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la evolución del sistema ocular, del ojo. El ojo. ¿No? Podemos ir a cualquier bibliografía y a muchas bibliografías donde realmente justo el diseño del ojo está perfectamente explicado. Desde todo punto de vista. Es más, hoy sabemos que hay varios genes que tienen que ver con, no muchos, pero varios genes que tienen que ver con la estructura ocular, que son comunes a nosotros, que son comunes a los insectos y que son comunes a las ratas, por darte un ejemplo. ¿Está? Esos genes, de una manera, si se inactivan, ¿está?, pueden llegar a dejarnos sin ojo tanto a una mosca, a una rata o a nosotros. Hasta ese punto está bien comprendido la complejidad del sistema ocular. Claro, porque muchos decían, sin bueno, pensar en un diseño inteligente. Lo que decía Richard Dawkins en sus libros, el caso del relojero, que para hacerlo más claro a los espectadores, una persona va caminando por un bosque y encuentra allí tirado un reloj. Entonces lo toma el reloj, lo observa, y no tiene duda que ha sido construido por alguien muy inteligente, porque es una pieza compleja, una maquinaria que da la hora y cuántas cosas más ahora si lo comparamos. Entonces ese reloj tiene un autor. Bueno, lo mismo se traslada al universo y al hombre. Es muy complejo el cosmos, es muy complejo el hombre. Se da como ejemplo la biología humana, que es complicada porque tenemos cantidad de órganos y todo cuando funciona a la perfección es la salud que tenemos casi toda nuestra vida. Entonces dice, tanta perfección no se puede haber hecho sola. Necesita un creador, un director, una persona que allí formó a todo esto. Pero bueno, Jimena, la evolución explica todo esto, cómo salimos del mar como células y de allí. Pero Lucas. Volvemos a lo que estábamos hablando más temprano. El sentido común lleva a pensar que algo tan complejo tiene que tener un diseño inteligente. Pero la ciencia te saca de ahí, de esa zona de confort, y te dice, esto tan complejo también puede haber estado no orquestado por el azar. Claro. Y ahí es donde, a su vez, a nosotros como humanos entra algo que también nos molesta mucho, que es el azar. Como es que nosotros somos una cuestión azarosa, sí, somos como organismos vivos, tenemos algo de azar que nos complica, pero nos complica al punto de que este diseño no es un diseño inteligente, sino que es un diseño, si quisiéramos llamarlo de alguna forma, natural. Claro. Que está comprendido dentro de leyes físicas, químicas y biológicas que hacen que lleguemos a ser nosotros así de complejos, pero la biodiversidad actual así de compleja. Para lo cual necesitamos el azar y necesitamos un montón de tiempo para que ese azar actúe sobre ciertos organismos. Me hace acordar un libro, El azar y necesidad, de un gran biólogo, pero ustedes se imaginan, LUCA es la sigla de una célula primigenia de la cual todos
venimos. Provenimos de una célula original que es nuestro ancestro directo, común, pero hay que buscarlo allí, miles de millones de años atrás en el tiempo. ¿Qué es lo que nos cuesta realmente? Porque por un lado tenemos el bombardeo del antropocentrismo, que quizás sea genético, quizás sea cultural, pero siempre nos consideramos el centro. Por más que ya sabemos que el Sol no es el centro de la galaxia, de todo, sino que es el sistema solar, pero no es el centro del universo, como se pensaba antes. Y el hombre tampoco. Es más, la Tierra está en los arrabales de los laterales más alejados de lo que es el brazo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una galaxia espiral. Lejos está la Tierra, ni siquiera estamos en el centro como planeta. Y de allí, Fabio, ¿cómo hacer para que de acá en adelante podamos llegar a superar con más ciencia todo esto, que ya no se pierda el tiempo de decir, bueno, la ciencia tiene un método, la ciencia tiene años de ensayo y error, y la ciencia se va depurando a sí misma? Por supuesto. A ver, justamente uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos es comprender el pensamiento científico. O sea, el tema de, digamos, si nos llevamos al plano educativo, el tema de la enseñanza de la ciencia, de la transversalidad que tiene que tener la enseñanza de la ciencia en cualquier estamento de lo que tiene que ver con el sistema educativo, primario, secundario y adelante, es como básico para poder a su vez entender, por ejemplo, el fenómeno evolutivo desde el punto de vista como cerebro científico. ¿Está? Entonces, cuando nosotros hacemos propuestas en ese sentido, y a mí me ha tocado no solo hacerlas en el contexto de la universidad, se habla de la transversalidad, o sea, no solo abordarlos desde el punto de vista de una materia en particular, como nos toca a nosotros, ¿tá? Que se llama evolución y que tiene que ver con todos los procesos, sino que eso tiene que estar de alguna manera atravesando de la transversalidad el resto del sistema educativo. Te digo, si bien el tema religioso, como lo hemos más o menos lateralmente abordado acá, tiene que ver con esta historia, pero ojo, los niveles socioculturales, está muy estudiado esto, y comparado entre Europa, Latinoamérica, también de alguna manera están comprometidos en lo que tiene que ver con la aceptación de esto. El tema que mencionó Jimena, que es fundamental, que es lo que tiene que ver con el azar, es un pensamiento incómodo. Es más, cuando pasado ya el darwinismo y ya en el siglo XX, vamos con el aporte de la genética sobre todo, y eso de alguna manera empoderando lo que tiene que ver con el azar del proceso evolutivo, muchos evolucionistas adheridos firmemente a Darwin decían, bueno, no podemos dejar la vida en manos del azar. Eso es incómodo para todos. El pensar que podíamos no haber sido. Sí, podríamos nunca haber existido. Exacto. Claro. El problema es el no ser por una cuestión azarosa, es algo que inquieta. ¿Está? Y bueno, está, digamos, en manos sobre todo lo que tiene que ver con el sistema educativo de transversalizar este tipo de pensamiento, del pensamiento científico en general, evolutivo en particular, que es lo que nos ocupa, para tratar de alguna manera, no tener que renegar, si se quiere, contra, digamos, la contraposición de una creencia. Y tratar de demostrar, en ese sentido, que una creencia es algo que no necesita ser demostrado. ¿Se cree o no se cree? Claro. Un auto de fe no necesita ser demostrado. Está sobre todo por el creyente, de ninguna forma. En cambio, en esto sí, necesitamos demostraciones constantes, contrastes empíricos constantes y, digamos, la historia de la biodiversidad abunda en eso. Jimena, muchos creen, y habría que también aclararlo esta vez, que provenimos del mono, directamente, que es otro gran error. Claro, totalmente. Creo que fue en el programa anterior que vinimos con Fabio, también estuvimos hablando algo de esto, y no es que, a ver, para explicarlo en términos muy sencillos, un mono se juntó con una mona y de ahí salió un humano. Estamos hablando de una historia que no tiene que ver con padres e hijos. Esto se llama filogenia, y de lo que hablamos es de historias de poblaciones, historias de especies. ¿Está? Entonces, no es que, insisto, mi papá y mi mamá fueron monos y de ahí salí yo, Jimena, como persona. Lo viven como ramas de árboles, claro, con especies muy distintas. Sí, que tuvimos un origen común, lógicamente. Claro, lo que vos decías más temprano, el origen común a partir de una sola célula, lo podemos explicar, si quisiéramos, con un árbol filogenético. Ese árbol filogenético es una hipótesis gráfica de un montón de relaciones que se empiezan a estudiar entre diferentes especies o entre diferentes géneros. Entonces, lo que conlleva esto es
el análisis no el análisis genealógico, no de generaciones, de abuelos, hijos, nietos, bisnietos, sino el análisis de diferentes especies a lo largo de la historia de la vida sobre la Tierra. Estamos hablando de miles de millones de años, de lo cual el humano ocupa los últimos segundos en lo que es el calendario cósmico de Carl Sagan, Cosmos, sí. En los últimos segundos de todo un año, pero los 365 días anteriores era evolución, millones, millones y millones de años, y al último, en los últimos segundos, apareció el hombre. Y eso cuesta por ahí, parece que es dificultoso aceptar. Aparte, yo creo que hay que remarcar un poco lo que decía Jimena, estamos hablando de especies. Uno de los problemas que tenemos muchas veces es tratar de que los alumnos o el público en general entienda que esto va por especies, que no es una cosa, digamos, de un individuo el cual sufre determinado tipo de, digamos, metamorfosis. Claro. No, estamos hablando de especies. Y otra cosa que creo que es también superadora en ese sentido es tratar de compartir esto de que en ciencia, y específicamente en biología, y más específicamente en evolución, los hechos son multicausales. O sea, hay un pensamiento lineal que de alguna manera implica o hace pensar a mucha gente del público, decir, bueno, ¿cuál es la causa de que esto suceda así? Entonces, en ese contexto no es tan fácil entender cómo de alguna manera evolucionó la especie humana o los lagartos, o las plantas, ¿sí? Entonces, cuando pensamos o abrimos eso al pensamiento multicausal, insisto, estamos entendiendo ciencia en principio, pero muy específicamente lo que tiene que ver con el proceso evolutivo. Bueno, yo les quiero agradecer a ambos que hayan llegado nuevamente hasta acá al canal Evolución Humana, a Jimena Trotén y a Fabio Vázquez. La teoría de la evolución sigue tan vigente como siempre y ya vamos a volver con más cuestiones evolutivas porque mucho se desprende de todo este tema.